Hola, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran una vez más para este estudio bíblico de los días miércoles a las 22 horas. Hoy vamos a tener un tema muy importante y es acerca de las relaciones interpersonales y qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos de tener unas buenas relaciones con nuestro amado prójimo. Parte de esta comunicación es eficaz en la que no impongamos nuestros criterios y comprendamos que en cada momento estamos construyendo una relación. El apóstol Pablo es muy claro al advertir que es necesario que tú y yo no podemos desechar el trato con los demás cuando surge la más mínima desavenencia. Por lo contrario, debemos tomar nota de su instrucción, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Debemos analizar detenidamente esta parte que dice si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Así descubriremos que muchas veces, si hay alguna diferencia, debemos quitar el orgullo y admitir un error. O si hay alguna diferencia, profundizarla para que no se convierta en un problema. Cuando es posible este menester, tenemos que tener un trato afable, comprensible y tolerante con todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es cierto que como personas a veces somos o son difíciles, pero ¿has pensado por un momento que Cristo Jesús les ama? ¿Y cuál sería el grado de amor que le brindaría a pesar de sus defectos? La paz en nuestras vidas, ¿y para qué sirve? Para que podamos tener paz en nuestras relaciones interpersonales, es importante primero que haya paz en nuestro corazón. Tú tienes que anidarla en lo más profundo de tu ser. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, descubriremos que la palabra hebrea que se traduce paz es shalom, que significa salud, bienestar y prosperidad. En el Nuevo Testamento el término para paz es usado con la significación de unidad, prosperidad, quietud y reposo. Sobre esta base aprendemos que paz no solamente está estrechamente relacionado con la ausencia de conflicto, sino también con la armonía y tranquilidad interior. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito eterno de Dios para nosotros es que la paz reine en nuestras relaciones. Como recordarás, hemos visto que esa paz debe primar en nuestra relación con Dios, con nosotros y por supuestamente con los demás. Este grado de armonía interior es posible tenerlo con nuestro Supremo Hacedor, con nuestro Dios Padre Eterno. Y como en nosotros debemos de leer cuidadosamente como en este ejemplo que nos enseña la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 5 versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si bien estamos distanciados del Padre, el sacrificio en la cruz de su amado Hijo eliminó esa brecha que nos separa, trajo paz y es real
Tú puedes y debes experimentarla. Significa que no hay nada que te acuse ni se convierte en carga para el corazón, porque Dios te perdonó. Lo hizo por amor y asimismo tú debes perdonar a tu prójimo. Este principio queda ilustrado con otro pasaje bien importante que tú encontrarás en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tales circunstancias tenemos la sensación de tranquilidad que tanto anhelamos. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, dice la palabra de Dios, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso lo podemos leer en el pasaje bíblico de 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 18 al 19. Ahora, ¿qué hay que impida que tú, con todas las características de un vencedor que te rodean ahora, puedas relacionarte bien con todos? Hoy es el día para comenzar una existencia renovada, pidiendo a Dios la fortaleza necesaria para mantener un adecuado y satisfactorio canal de comunicación con quienes te rodean, lo que traerá paz a tu mundo interior y una buena relación con el Señor. ¿Has meditado en el buen número de ocasiones en que pudiste mantener una buena relación con tu prójimo, pero el fruto de tu orgullo no aceptaste algún error? También debemos mirar a los demás desde la perspectiva humana, sujeta a rencores y motivos para odiar, o por el contrario, con el amor de Jesucristo. Si hacemos un análisis cuidadoso en nuestro interior, podemos decidir tener paz y identificar que así no permitirá que nuestra alma robe esa armonía tan maravillosa interior en el amor de Jesucristo. Debemos evaluar lo que nos impide que mantengamos buenas relaciones interpersonales con nuestro amado prójimo. Este arte tan maravilloso de llevarnos con los demás bien nos enseña a estudiar nuestras conductas para con los seres humanos que nos rodean alrededor y poder comprenderlos. Una base bíblica para las relaciones humanas lo tenemos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Dice la palabra de Dios: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. También la palabra de Dios nos enseña en este otro pasaje bíblico, en Salmo capítulo 33 versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El uso de las relaciones humanas comenzaron a practicarse desde la creación. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 18. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Aunque este pasaje relaciona al hombre con su esposa, también significa que deben notar que es necesario tener a alguien más para poder comunicarse. Vamos a ver cómo poder tener buenas relaciones humanas. Así que nos vamos a ir a este pasaje bíblico tan importante y quiero que me acompañen desde el otro lado con
sus Biblias. Sean bienvenidos cada uno de mis hermanos evangélicos que están aquí, pentecosteses, de otro tipo de denominaciones, y también mis hermanos católicos o católicos carismáticos, entre otras más religiones, o aquellos también que tal vez están queriendo conocer la palabra del Señor y que no conocen todavía de la palabra. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver unos pasajes bíblicos para tener unas buenas relaciones interpersonales o buenas relaciones humanas. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Y dice la palabra de Dios desde este versículo: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 2, versículo desde el 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 en adelante dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifiqué encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora nos vamos a ir a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ir ahora al pasaje bíblico de 1 de Timoteo capítulo 13, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe
con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diácono si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Ahora vamos a irnos a la palabra de Dios, a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo capítulo 4 dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Timoteo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas, y de viejas ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En estos pasajes que hemos estudiado de la palabra de Dios, nos enseñan a disponer la voluntad personal, dominar el ego, el yo de la persona. El carácter es el modo de ser de las personas y puede ser formativo a base del medio ambiente en que nacemos, nos relacionamos y vivimos, y es el resultado de aquellas cosas que nos rodean. El temperamento es lo que heredamos desde las tatarabuelas o tatarabuelos hasta nuestros padres, y puede ser regulado por medio de los frutos del Espíritu Santo. Así que vamos a ver estos dos pasajes
bíblicos. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a irnos la palabra de Dios a San Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo lograr cooperar con los demás? Debemos de recompensar el esfuerzo en las personas, ascenderles a los que sobresalen, brindarles la comprensión a todos o a todas en forma imparcial, tratarlos a todos y a todas con respeto y cortesía, darles la debida importancia a cada persona en lo que hace y respetar la posición de cada uno. Las características y cualidades de un buen líder, según las relaciones humanas, son cuando las cosas que tiene una persona permiten que tenga autodominio, comprensión hacia los demás, busca la unanimidad del grupo, da ejemplo, una actitud de respeto hacia el ser humano. También les vamos a dar la bienvenida a aquellas personas que tal vez son ateos, incrédulos, agnósticos, o que tal vez no creen en un Dios tan maravilloso que está arriba en lo alto, en el tercer cielo, nuestro Padre amado, Yahvé, Jehová, Jehová de los ejércitos,
Jehová es mi bandera, Jehová Nisi o Elohim. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo de San Mateo, capítulo 12, versículo 22, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en el siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora vamos a ver un pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 12, versículo 9 en adelante. Es el hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17:
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que debemos hacer es identificar en las personas su estado de ánimo, si está feliz o está triste, o si tal vez está amargado o amargada, o si tal vez es tranquilo o tranquila, o tal vez si se altera. Debemos comprender estas señales maravillosas que no son verbales, pero que tal vez transmiten cuando vemos en el rostro de las personas o en las conversaciones de las personas al momento de hablar. Vemos si está tal vez la persona confundida o confundido, desconcertado, desconcertado, enojado o enojada, o si está irritado o irritada, o si está feliz. Entonces debemos de contemplar todo esto en las personas que nos rodean. Y como seres humanos podemos ver también en el reflejo de sus rostros. En cada una de las personas, de los seres humanos, vemos ese semblante, si está bien o se encuentra mal. La palabra de Dios nos enseña que reprochó a Caín por su desobediencia, Dios, y se le decayó su semblante. Y esto lo vamos a ver en el capítulo de Génesis, capítulo 5, versículo del capítulo 4. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Dios, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué decayó su semblante? Porque la palabra de Dios nos enseña en el versículo 3 del capítulo 4: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como vemos en este pasaje bíblico, Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero en el versículo dice 6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La palabra de Dios nos enseña que Dios reprochó a Caín por su desobediencia y se le decayó su semblante. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 5. Los sentimientos de Caín fueron fáciles de leer, los tenía escritos claramente en el rostro. Asimismo, cuando Nehemías, siendo copero de rey de Artajerjes, no pudo ocultar su dolor por la suerte de su pueblo sufriente en Jerusalén, el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón.
Esto lo leemos en el capítulo de Nehemías, capítulo 2, versículo 2. También vamos a irnos a este otro pasaje. En Proverbios capítulo 27, versículo 19, dice la palabra de Dios: como en el agua el rostro corresponde a rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Nuestro rostro es el lazo de comunicación por el cual se sostienen nuestras relaciones interpersonales. El contacto cara a cara es un medio invaluable para forjar y mantener relaciones sanas, firmes y llenas de satisfacciones. En el mundo actual, lamentablemente, el contacto de cara a cara se ha convertido en un lujo cada vez más escaso. A medida que la comunicación electrónica acelera y abarata, la interacción personal genuina se hace más difícil de apreciar. El precio lo estamos pagando de formas de relaciones superficiales. Por ejemplo, hoy en día tenemos los móviles en los cuales nosotros como padres a veces nos comunicamos con nuestros amados hijos por teléfono, por medio del móvil, a través de videollamadas, o con algún familiar o con alguna amistad, pero no somos capaces de poder ir a hablar cara a cara, de darles un momento y un tiempo a aquellas personas y poder tener una comunicación, un momento de amor, de paz, de gozo, una comunicación interpersonal, cara a cara, rostro a rostro. Es lo que hace ahora el ordenador. Asimismo es cuando nos aparta de irnos a la casa de Dios y poder congregarnos en el templo y poder estar junto a nuestros hermanos unidos en la fe, juntos a nuestros pastores, o incluso si usted va a la iglesia suya que pertenece a nuestros curas, entonces nos hemos perdido esa gracia de poder comunicarnos, de poder acercarnos cara a esas personas. Con lo cual, esta comunicación especial nos perjudica en el desarrollo social y emocional, tanto en nuestras amadas familias, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestra fe al no ir a congregarnos, al no ir a compartir con nuestros familiares cara a cara, al no ir a conversar con nuestros compañeros de trabajo y quedar en algún momento tal vez para comunicarnos. Ahora pensamos que solamente la comunicación tiene que ser a base del aparato electrónico y nos hemos perdido esa comunicación tan maravillosa que ha hecho Dios para nosotros. El poder vernos cara a cara, el poder estar juntos y compartir momentos especiales del día a día. Entonces también vemos uno de los estudios o áreas que trabajamos a través de la pantalla es la salud social y emocional, y no permite tener la confianza
de poder tener una sensación normal, una vida de influencia, de poder sentirnos arropados, de estar mutuamente juntos, compartiendo esos momentos. Asimismo somos los hijos con los padres con los hijos, o amistades o familiares, y en cualquier ámbito social del día a día. Entonces, las conversaciones cara a cara cada vez se van perdiendo. Y este mundo de aparatos electrónicos nos impide esa comunicación tan maravillosa y tan importante, que está decayendo demasiado en los niños. Ahora muchos niños prefieren estar en los móviles que irse a jugar a algún parque o tener una actividad física. Lo vemos en cada uno de nuestros amados hijos o hijas. Entre los jóvenes también ya no quieren salir, no quieren tener amistades, sino quieren tener en casa junto a los ordenadores y pantallas. Y así vemos en la familia también. Y es importante comunicarnos personalmente, porque así compartimos, nos vemos cara a cara, compartimos ideas, sueños y nos comunicamos rostro a rostro. ¿Qué significa esto? La interacción de cara a cara, para que así nos evaluemos mutuamente, podamos identificar qué es lo que nos sucede a cada uno y también compartir en esta sociedad lo que significa momentos de estar juntos en esta vida que debemos hacerla social. Entonces, es lo que nos enseña la palabra de Dios para nuestras vidas, para que le pongamos en práctica, y que no solamente debemos amar nuestros aparatos electrónicos, porque si no seríamos esclavos de ellos. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, ya la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este pasaje nos invita muy claramente
cuando una persona pasa mucho tiempo en las pantallas viendo, por ejemplo, pornografía. Entonces, es lo que Dios nos quiere mostrar, que esas personas se dedican solamente a ver eso y permanecen esclavos de eso. Pero Jesús en su misericordia llama a santificarles y darles la vida eterna, y a que se puedan sociabilizar, salir fuera y tener cara a cara conversaciones con las demás personas. A medida que avanza la tecnología de las comunicaciones, nos queda más fácil evitar casi todas las interacciones humanas. Sí hay momentos en que un mensaje esté bien, haya una efusiva conversación, preferiblemente es hacerla personal. Pero en muchas de nuestras interacciones, las recompensas es el toque personal. Vale la pena cuando empleamos medios tecnológicos para evitar a los seres humanos. Quizás ahorremos tiempo, pero perdemos la oportunidad de forjar una relación, una confianza y una conexión con otros, así como los beneficios inesperados que se presentan en ese espacio cara a cara. ¿Desearía usted que sus relaciones fuesen más genuinas y satisfactorias? Busque una mayor sensación de bienestar. Considere la importancia de apartar tiempo para esa comunicación cara a cara y que sea una prioridad principal en su vida, en una familia, en sus hermanos espirituales, en sus amistades y en el mismo Dios. Así que quiero compartirles este pasaje bíblico que nos quiere enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres.
Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Eclesiastés capítulo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos a otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar,
aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabes que hacen el mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero a rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en las malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tiempo con la familia.
Piense en el ambiente de su hogar. Analice la interacción con su cónyuge y sus hijos. ¿Realmente se habla? O lo que es más importante, ¿se escucha? En nuestra vida ajetreada es fácil ir socavando la verdadera comunicación. La computadora o ordenador portátil y el teléfono inteligente se convierten en aparatos siempre presentes y siempre prendidos, a ladrones que nos roban los momentos ya escasos que tenemos con nuestros seres queridos. Es muy importante tener una comunicación presencial con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nuestros familiares. En todo tiempo debemos estar dedicándonos a esas prioridades y debemos comprometernos a invertir en esas relaciones. Vamos a ver este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Proverbios, capítulo 15, versículo. La palabra de Dios nos enseña: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muéstrese dispuesto o dispuesta a ceder en algo. Al fin y al cabo, Jesús dijo en este pasaje bíblico de Hechos, capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bien es mejor dar que recibir, o más bienaventurado es dar que recibir. En este pasaje de Hechos capítulo 20, versículo 35, nos enseña que debe comprender a su esposa o esposa. Ponga el teléfono a un lado y apague el ordenador. Quizás se encuentre con un asombro en que su matrimonio vuelva a florecer como nunca antes. O en otro ejemplo, procure poner el teléfono a un lado y dedicar a su amado hijo o amada hija. O si usted tiene una tablet, un iPad, un ordenador, o tal vez es su fuente de trabajo, dese un tiempo para poder dedicar a los demás de su entorno y poder tener un poco de paz, gozo y alegría a su alrededor. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, que Moisés ordenó a los hijos de Israel que se comunicaran continuamente con sus hijos. Dice la palabra de Dios: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y este mandato nos mandó a los padres y a las madres que ya hemos sido cristianos y que debemos transmitir esta verdad a nuestros amados hijos en cada oportunidad. Tan solo
un pasaje bíblico hará florecer el amor a Dios en nuestros hijos. Debemos pensar que estos versículos implican más allá de solamente la verdad. Debe hacer una conversación abundante. Debemos enseñarle a nuestros hijos a leer la palabra de Dios. Es muy importante edificarnos los unos a los otros. Así cuando comemos juntos en familia una vez al día, debemos de tener tiempo y comunicación con ellos. Debemos enseñarles a leer o a orar. Es muy importante enseñarles la palabra de Dios para que guarde sus vidas, su niñez, su juventud y su edad adulta. Mire lo que nos enseña este pasaje bíblico. La palabra de Dios en el capítulo de Eclesiastés 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tiempo con los hermanos espirituales. ¿Acaso es importante el contacto cara a cara solo en el contexto del matrimonio y la familia? Claro que no. Incluso en el empleo, o si usted está en alguna actividad, o en diferentes áreas sociales. No, también debe haber la importancia del contacto cara a cara. Dios desea que tengamos este tipo de relación cariñosa y fraternal entre nosotros, sin duda. Cuando Jesucristo oró por sus discípulos, pidió también por todos los cristianos que fuéramos tan unidos como Él y el Padre. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y esto lo vemos en el capítulo de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 22. El deseo de Dios es que los cristianos auténticos vayan formando una familia espiritual muy unida, especialmente al acercarse el fin de la era. Él le da gran importancia a la comunicación entre los cristianos. Las palabras del profeta Malaquías es uno donde él temía al Eterno y hablaron cada uno a su compañero. Y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico de Malaquías capítulo 3, versículo 16.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Si entendemos lo que Dios nos está diciendo, vemos que es de crucial importancia que tengamos contacto cara a cara, no solamente con los miembros de nuestra familia, sino también con otros a quienes Dios ha llamado. Las conversaciones espirituales y profundas con cristianos verdaderos son realmente satisfactorias. Hablando de nuestras dificultades y problemas con los hermanos de confianza, aligeramos nuestras cargas. El simple hecho de conversar nos da la oportunidad de conocernos mejor. Nos enteramos de qué está ocurriendo en la vida del otro y dejamos de considerarnos extraños. La comunicación personal con otros hermanos no tiene por objetivo simplemente darnos algo que hacer, sino que forma parte crucial de la relación espiritual entre los cristianos genuinos. Jesucristo predijo que en los últimos días muchos perderían el celo por las relaciones fraternales estrechas, advirtiendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y esto lo vemos en el pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 12. El apóstol Pablo hizo eco de las palabras de Cristo, diciendo que incluso algunos en el pueblo de Dios vacilarán ante el verdadero culto y la verdadera comunión, y nos aconsejó en estos términos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando viene o veis que aquel día se acerca. Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Los hijos de Dios han de animarse y edificarse unos a otros, y en esto está la comunicación personal cara a cara, y cumple un papel vital. ¿Y cuál es tu situación? ¿Cuánto contacto cara a cara tiene usted con su familia espiritual, con la iglesia de Dios? Ya que la iglesia de Dios se compone de muchos miembros. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El resultado es que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto lo tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 5. ¿Cómo se produce esta unidad? Bueno, debemos seguir escudriñando cada día las escrituras con solicitud. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea
era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Nosotros deseamos que ustedes también analicen lo que decimos y vean por sí mismos lo que la palabra de Dios enseña. Al hacerlo crecerán espiritualmente en su caminar con Dios, aprendiendo a seguirlo más de cerca y con la base de las Sagradas Escrituras. A medida que usted va creciendo, va a tener tiempo cara a cara con otros cristianos verdaderos. Cuando Dios llama a alguien a su verdad, coloca a esa persona dentro del cuerpo de Cristo conforme a su voluntad. Así que vamos a irnos a estos dos pasajes bíblicos. La palabra de Dios nos enseña en San Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios 12, capítulo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Parte del acercamiento de Dios tiene que ver con el acercamiento a otras personas que piensan igual que nosotros y que han asumido el mismo compromiso. También ellos querrán conocer cara a cara a otros hijos de Dios. Ahora busquemos el rostro de Dios.
Nuestro contacto personal más importante es con el propio Dios. El tiempo cara a cara que más necesitamos es con Él. La bendición pronunciada por Aarón sobre Israel, conforme a las instrucciones de Moisés: el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto lo tenemos en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Todos deseamos que Dios nos mire y nos conceda su favor. Todos anhelamos su protección, su guía, su amor, su providencia, su ayuda, su favor, su misericordia. Queremos que el rostro de Dios nos ilumine cada día en nuestras vidas. El rostro de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre celestial, quiere que dediquemos a mirarlo a sus propios hijos, que también son llamados hijos de Dios. La pregunta es si queremos que nos mire con buenos ojos. ¿Hasta qué punto estamos buscando su rostro? Consideremos las palabras del antiguo rey David. Y nos vamos a ir al Salmo capítulo 24, versículo del 3 en adelante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Salmos 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Está usted buscando el rostro de Dios? ¿Cómo se puede hacer? Literalmente no podemos ver su rostro. Como Moisés hablaba del Eterno, a Moisés se le presentó cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y esto lo tenemos en el capítulo de Éxodo 33, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero se preguntará, ¿cómo usted y yo podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, lo buscamos a Dios caminando con Él diariamente y acudiendo a Él en una oración ferviente. Buscamos su rostro cuando le hablamos de verdad y fijamos toda nuestra fuerza y nuestra atención a Él. Nadie le agrada hablar con alguien que al mismo tiempo esté escribiendo textos en su teléfono o revisando información en sus medios sociales. ¿Por qué habría de agradarle a Dios lo que dedicamos en una oración distraída o a medias? Ante Dios no se pueden hacer multitareas. Simplemente debemos obedecer el gran mandamiento. Y nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. De esta manera lo estamos haciendo, buscando a Dios. A veces nos resulta difícil buscar el rostro de Dios porque nuestros pecados nos cubren la vista. El profeta Isaías explicó: He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto lo tenemos en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Cuando pecamos, es posible que nuestra vergüenza y temor nos dificulten en el acercamiento a Dios. No queremos mirarlo sabiendo que le hemos quedado mal. A veces dudamos que nos acepte en nuestro estado actual, y sin embargo es precisamente cuando necesitamos arrepentirnos y buscarlo sin demora. A esto vienen las palabras del apóstol Juan, y nos vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos permite volver de nuevo ante nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, y renovar una relación cara a cara con Él. Aunque no podamos verlo a Dios, sabemos que Él está allí presente en el universo entero, que es testimonio de su existencia. Y nos vamos a ir a este Salmo capítulo 19, versículo 1. La palabra de Dios nos enseña en Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y a regreso de Jesucristo, sus santos resucitados se convertirán en seres espirituales y podrán ver a Dios en toda su gloria. Respecto de este maravilloso futuro, el apóstol Juan escribió en este pasaje bíblico que dice Juan capítulo 3, versículo del 2 al 3.
Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Al acercarse cada vez el final de esta era, a medida que se multiplican las distracciones y se acelera la velocidad de la vida, no descuide el tiempo real, tangible, cara a cara. Comprométase a tener contacto estrecho y personal con su familia, con sus familiares, con sus amistades y con sus hermanos en la fe. Y más que todo, con nuestro Padre Celestial que tanto nos ama. Así que sin más, que Dios les bendiga grandemente en esta noche y les dejo con este pasaje bíblico, Salmos capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en Dios está mi confianza. Un grande abrazo a todos los que participan todos los miércoles en este pequeño espacio que le damos a la palabra de Dios.